Bienvenidos a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodos porque hoy volvemos con los vídeos sobre magia. Y hoy creo que es el momento de hablar de las cartas del tarot, qué son y cómo funcionan. El tarot lleva siglos relacionado con el mundo mágico, ¿vale? Podemos ver, sin ir mucho más lejos, todas las noches decenas de cadenas de televisión en los que tarotistas se dedican a lanzar las cartas a la gente que le llama para resolver sus dudas y contarle cosas sobre el futuro, sobre el pasado y sobre el presente, ¿vale? Pero realmente poco o nada tiene que ver estos tarotistas, ¿vale? Esta imagen preconcebida que tenemos muchos de nosotros con respecto al tarot, poco tiene que ver con lo que es el tarot en realidad, ¿vale? Con lo que es concebido y con lo que se debe de utilizar. Ya que el tarot no es nada mágico, ¿vale? No es nada, por así decirlo, de comunicación con otro mundo, con fantasmas, como nos quieren hacer creer, ¿vale? El tarot es una manera de hablar con tu subconsciente, ¿vale? Me explico. El tarot son una serie de cartas que la primera versión o la versión más conocida fue allá por el siglo XV. Desde entonces han tenido muchísimas modificaciones hasta llegar a las cartas a las que tenemos hoy en día. Se sabe también que ahí está basada en ciertos dibujos de la época egipcia, ¿vale? Y es muy interesante porque realmente es de las pocas cosas que no han tenido una manipulación externa, ¿vale? Que no ha habido nadie diseñándolos, guiándolos, como por ejemplo puede pasar con elementos como la Biblia, ¿vale? Que a lo largo de los años han tenido reescrituras porque se ha reunido un grupo de gente y la ha cambiado. Las cartas del tarot han ido evolucionando con el paso de los años y han ido evolucionando de una manera orgánica muy chula, porque realmente poco a poco la sociedad, la gente que la utilizaba, iba cambiándola y es como si fuese un idioma, ¿vale? Como si fuese algo que ha ido evolucionando y se ha ido cambiando. Estas cartas, ¿vale? No son las de Marsella, que es la baraja más antigua, sino que son de 1910 y tienen muchos cambios con respecto a las cartas anteriores. Pero ¿qué son y cómo funcionan? Como he dicho antes, no es nada mágico, por así decirlo, ¿vale? Es una comunicación, es una manera que tienes tú de comunicarte con tu subconsciente, pero no solo con tu subconsciente o con tu inconsciente personal, sino también con el subconsciente o inconsciente colectivo. Es decir, las cartas, aunque no lo creáis, no responden dudas del futuro de seré rico, no funcionan así, pese a que mucha gente para sacar dinero, muchos tarotistas la utilizan de esta manera, sino que es una manera de comunicación para tomar decisiones en la vida, y esto es lo importante, ¿vale? Para ver, realmente intentar sacar tu intuición e intentar ver qué es lo que realmente quieres y separarte un poco del ego, ¿vale? Y entrar un poco en el mundo de la intuición y ver un poco el camino que es más interesante. Sé que parece un poco lioso, pero ahora intentaré profundizar un poco más en eso. Mediante el lanzamiento de cartas, lo que se consigue es como una interpretación de lo que tú mismo quieres, ¿vale? Al principio es algo difícil y es algo que hay que entrenarlo, pero para que hagáis una idea, lo que son las cartas del tarot están mucho más cercanas. Y aunque parezca raro, está mucho más cercana a un test de Rorschach, que es el test de las manchas, en el que se ven manchas distintas, manchas con formas extrañas, ¿vale? Y tú tienes que interpretarlas, que por ejemplo a una ouija. Y de hecho es utilizada por muchísimos psicólogos y es la manera correcta de hacerlo, ¿vale? Hay mucha gente, como por ejemplo Jodorowsky, que es un escritor muy famoso, que han dedicado toda su vida a estudiar el tarot y ahora mismo está cambiando. Entonces, el tarot se divide en dos tipos de cartas, ¿vale? Por un lado tenemos los arcanos menores, que es lo más parecido a una baraja de naipes española de toda la vida, ¿vale? Tienen el oro, las copas, las espadas y por ahí andarán los bastos, ¿vale? Y aquí están los bastos, ¿vale? Pero los arcanos menores no son importantes. Mucha gente lanza las cartas, hace las tiradas de cartas con los arcanos menores y los arcanos mayores. Pero nosotros nos vamos a centrar en los arcanos mayores, que son los que de verdad tienen chicha y son interesantes para el subconsciente humano. Estos arcanos mayores son 22 cartas, ¿vale? Y realmente lo interesante que tienen es que son, por así decirlo, los arquetipos. A los arcanos mayores a partir de ahora los llamaremos los arquetipos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos arcanos mayores lo que hacen es contarte una historia. Básicamente, cómo funciona esto es que van hablando de lo que es la vida humana, ¿vale? Lo que es todos los pasos que sigue una vida humana desde que nace hasta que se siente completamente plena. Estos son, ¿vale? No solo reflejan la vida humana, sino también reflejan la vida de la humanidad. Entonces la gracia de sacar las cartas, de lanzar las cartas, de hacer una tirada del tarot, es básicamente
que las cartas te digan en qué momento o en qué paso estás de tu pregunta, ¿vale? De lo que estás haciendo. Por ejemplo, ¿qué debo de hacer para mejorar en el trabajo? Entonces la tirada de cartas lo que va a hacer es lanzarte una serie de cartas que te van a explicar en qué punto de esta trayectoria estás, ¿vale? Porque esto recordemos que es como un viaje, ¿vale? En qué punto estás y qué tienes que hacer para avanzar y qué te detiene, ¿vale? Es simple y llanamente eso. Las 22 cartas se dividen en grupos de 7, ¿vale? El loco se queda fuera. Y para que os hagáis una idea, esto es, por así decirlo, la evolución del ser humano. Esta primera fila sería la juventud, todas estas cartas hablan de la juventud y de la época infantil. La segunda fila hablaría de la época adulta y la tercera fila hablaría de una vez que eres adulto, cómo llegar a, por así decirlo, a la perfección o a la satisfacción, ¿vale? Esta última fila es la más complicada y a la vez la más profunda espiritualmente. Entonces, vamos a hablar un poco de la historia que nos están contando estas cartas para que cuando lancemos cartas sepamos en qué punto estamos y qué simboliza cada una o qué quiere simbolizar. Pero lo más importante es que una vez que lancemos las cartas, veamos qué delante, qué detrás, qué representa cada una e intentamos nosotros mismos sacar una respuesta que nos ayude a mejorar en la vida. En primer lugar, dejamos fuera al loco porque el loco simboliza la nada, lo absurdo, ¿vale? Y tiene el número 0, con lo cual no está dentro de estos arquetipos, pese a que sea un arquetipo en sí mismo. Toda la historia empieza con el mago. El mago simboliza el inicio de un viaje, simboliza la transformación, como podemos ver en la misma carta, es cogiendo el cielo y convirtiéndolo en la tierra, ¿vale? Está señalando al cielo y a la tierra. Y simboliza eso, el inicio, el primer paso. También puede simbolizar el engaño, la manipulación, ¿vale? Básicamente el mago simboliza la creación del cuerpo. El mago, nunca olvides tu meta. Recordad, la parte divina tocando al cielo y la parte humana tocando la tierra, ¿vale? Es, por así decirlo, representa también el símbolo del infinito, porque es todo el camino que tienes por delante. Por cierto, el infinito se dibuja como un 8 torcido, no porque sea un 8 torcido, sino porque es un reloj de arena puesto de manera horizontal para que no avance el tiempo y simbolice el infinito. La sacerdotisa, frente al mago que simboliza el cuerpo, la sacerdotisa simboliza la mente y, por así decirlo, el aspecto más espiritual, que es lo primero también que concibe un bebé cuando nace. Representa a la madre, pero no a una madre carnal, sino una madre, por así decirlo, a la madre tierra o a la madre espiritual que está siempre observando. Es el subconsciente, de hecho, es quizá una de las cartas con más simbología a nivel de la cábala, como he explicado ya en otros vídeos de magia, ya que tiene aquí las dos columnas de Salomón y está leyendo la Torá judía. Y estas dos cartas simbolizan pues la dualidad del hombre, el cuerpo frente a la mente. Después tenemos a la emperatriz y el emperador, que representan a la madre y al padre, que es lo primero que tienen los bebés. La madre, tu enfado te dará poder, simboliza una figura materna protectora, podemos ver también simboliza la creatividad, el arte, la belleza, podemos eso encontrar como es primavera o es verano, está todo completamente verde, hay mucha frondosidad y representa un poco todo esto. Y por otro lado, el emperador retador, es padre, protector, tirano, agobia a los niños, les tiene como una figura autoritaria que da mucho miedo. Después tenemos el hierofante. Esta carta ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, ya que antes era el papa, después fue el religioso y ahora es el hierofante, ¿vale? Representa también unas cosas que adquirimos en nuestra infancia, que son, por así decirlo, la enseñanza eclesiástica o las enseñanzas espirituales que nos imponen. El hierofante son las clases de religión que nos dan en la escuela o lo que nos enseñan nuestros padres con respecto a la religión, a la vida, al alma. 2 rezos por lo perdido. Después pasamos a los amantes, que aquí ya entramos un poco en la etapa adolescente, ¿vale? Toda esta etapa era desde el bebé, la infancia, la adolescencia. 2 rezos por lo perdido. La adolescencia es una primera toma de decisiones, ¿vale? Podemos ver aquí como que está la figura superior tomando decisión entre el hombre y la mujer, ¿vale? Entonces es la primera vez que nos podemos enfrentar a cosas y sobre todo que nos tenemos que guiar por nuestro corazón. No tenemos que ser inteligentes, no tenemos que ser reflexivos, tenemos que guiarnos por lo que sentimos. Y por último en esta fila tenemos la carroza. La carroza es un guerrero triunfante que marcha de la ciudad. Esta carroza simboliza el paso de la juventud a la etapa adulta. El guerrero que va a enfrentarse a sus problemas sin la ayuda de todas las cartas anteriores. Nada se mantendrá después de ti. Y es eso, el salto a la madurez, donde podemos ver que el padre y la madre, el emperador y la emperatriz han pasado a ser 2 esfinges que le aconsejan y no figuras protectoras. Y así pasamos a la segunda fila, la etapa madura. Por ejemplo, para que veáis un poco cómo van cambiando las cosas, la mayoría de tarotistas a día de hoy cambian esto y dentro de poco, dentro de unos 10-15 años, estas dos cartas
están cambiadas, porque ahora mismo la sociedad, recordemos que esta historia representa tanto la vida del ser humano como la vida de la sociedad en general, ¿vale? Se pondría primero la justicia, ya que una vez que somos adultos, ¿vale? Una vez que salimos de nuestro círculo familiar, nos encontramos con la justicia, ¿vale? Nos encontramos con que el mundo es justo, el mundo es injusto, el mundo manipula, el mundo no manipula. Una de esas cosas, una de esas peleas. Tu futuro estará equilibrado. Básicamente, lo que indica también en estos momentos es que es un momento en el que empiezas a ser maduro y no eres justo con nada. No sueles tener una visión, por así decirlo, normal. No sueles tener una visión justa. Sueles moverte más por impulso. E incluso la justicia se refiere a uno mismo. En estos momentos no solemos estar contentos con cómo somos, cómo pensamos, cómo está todo a nuestro alrededor. Y solemos ser personas muy defendiendo una justicia que quizás no existe. Entonces el siguiente paso es el ermitaño. Después de salir al exterior y encontrarnos esta sociedad que no es justa y a intentar luchar por la justicia, llega un momento de recogimiento. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué pensamos de nuestra vida? ¿Qué pensamos de nuestros pasos? ¿Hemos tomado las buenas decisiones? Es el momento de volver atrás. E incluso esta carta se relaciona mucho con el miedo, ¿vale? Por el miedo a lo que nos hemos encontrado al salir al exterior, nos hace recogernos un poco para coger mucha más fuerza. Gira la rueda de la fortuna desconcertante. Una vez que estamos en el exterior, estamos, por así decirlo, movidos como una veleta. Las cosas cambian constantemente. Lo que antes era bueno, ahora es malo. Lo que antes te ayudaba, ahora te echa para atrás, ¿vale? Esta es una carta de cambio y que explica un poco, por así decirlo, el mundo, cómo te va manipulando. Antes estaba todo muy controlado, nuestro padre, nuestra madre, las convicciones que queríamos, los enamorados, y aquí es un poco el caos. A veces te irá bien, a veces te irá mal y no dependerá de ti. Incluso aquí podemos ver 4 figuras borrosas, ¿vale? Que son los cuatro evangelistas, pero bueno, eso entraremos después, pero básicamente representan el mundo, porque como podemos ver aquí, en el mundo están las 4 figuras también, solo que aquí están borrosas. ¿Por qué? Porque empezamos a ver el mundo, pero no lo acabamos de ver con toda la corrección que se debería. Una vez que vemos el mundo como nos cambia, manipula, las cosas que están bien, están mal, pasamos a la fuerza, que es intentar nosotros cambiar estas cosas, tanto que nos ha marcado la rueda de la fortuna como que nos ha marcado la justicia, gracias a la reflexión que hemos tenido en el ermitaño. Esta fuerza no es una fuerza física, ninguna de las cartas representa nada físico, es todo parte del inconsciente, del subconsciente, ¿vale? Esta fuerza de voluntad, esta fuerza de lucha para cambiar la situación de una manera o de otra, ¿vale? Tu poder brindará tu fuerza. Aquí podemos ver cómo la persona de la carta está intentando cambiar las cosas, pero no de una manera agresiva. Está intentando cambiar las cosas de una manera firme y amable, ¿vale? Encontrar solución a los problemas que se nos han presentado en las anteriores cartas. Representa esto. Pero ¿qué ocurre? Que en esta carta descubrimos que muchos de los problemas que intentamos solucionar no tienen solución o no somos capaces de hacerlo. Y así llegamos al ahorcado. El ahorcado representa, frente a la gente que piensa que es la muerte, como estas dos cartas no tienen nada que ver, ¿vale? El ahorcado representa la espera, representa, por así decirlo, el inmovilismo. Si os fijáis, este ahorcado está cómodamente esperando, simplemente en una postura cómoda, sin darle mucha vuelta a los asuntos, ¿vale? Encontrarás la contemplación, espera pacientemente, y hay mucha gente que se queda aquí al descubrir que con fuerza no puede cambiar el mundo, se queda aquí durante toda su vida y no consigue evolucionar más hasta llegar a la plenitud, ¿vale? Esta es una de estas cartas en las que se queda mucha gente. Si te sale esta carta cuando estás haciendo la tirada, quiere decir que estás en una posición de inmovilismo y que hay que romperla de alguna manera, ya que después del ahorcado viene la muerte. La muerte, frente a lo que muchos piensan, no es que vas a morir, ¿vale? Como he estado explicando, la muerte simboliza el cambio, la evolución. Hay que hacer algo totalmente radical, ¿vale? Enfrenta tus problemas y a los apuestos a ti. Es un cambio, es una dificultad, es un romper con lo establecido, pero no con lo establecido socialmente, sino con lo que tú mismo te has establecido. Es la muerte del yo para pasar al super yo, ¿vale? La muerte de lo que tú creías ser. Tienes que destruir todo lo que tú creías ser para poder avanzar un poco. Y así llegamos a la templanza, que es la primera de las grandes valores. Serás puro de corazón. Después de haber pasado toda esta etapa adulta, ¿vale? Recordemos que esto es la etapa adulta, haber pasado por todo, es decir, la justicia y la injusticia, haberte recogido, haber visto que las cosas cambian continuamente, haber intentado cambiarlas, no haberlo conseguido y haber decidido que lo que tienes que cambiar eres tú. Lo último es un equilibrio. Descubres que todo no es ni blanco ni negro, sino que todo está muy muy equilibrado, ¿vale? Y requiere un poco de cada cosa. Y la mayoría de gente se queda en esta fila, como he explicado, en la edad adulta, ¿vale? Es muy importante saber que una carta no define toda tu vida, sino que define apartados de tu inconsciente. Es decir, por ejemplo, tú en el amor
te puedes encontrar en la fuerza, ¿vale? Que intenta hacer que la gente se enamore, esforzándote no sé qué. En el trabajo puedes estar en el ermitaño, es una etapa de recogimiento en el que no estás de acuerdo con el mundo y estás reflexionando, ¿vale? Y por ejemplo en la familia o en cualquier otro apartado puedes estar en el ahorcado, en el que has desistido. Pero lo importante y lo más difícil viene a intentar acceder a la tercera fila. Que la tercera fila es, por así decirlo, la culminación espiritual. Es la más difícil de entender, ¿vale? Porque eso, como he dicho, muy poca gente llega a esta tercera fila. Es bastante más extraña, ya que la primera es el diablo. Y otra vez, pese a lo que penséis la mayoría de vosotros, el diablo no representa que va a venir un fantasma y te va a poseer, ¿vale? Como piensa la gente. El diablo representa, por así decirlo, lo carnal. Disfruta del poder de las sombras, los deseos. Al final, una vez que llegas aquí, hay mucha gente que dice, pues disfruto del día a día, me da igual todo, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿para qué voy a ayudar a los demás si todos vamos a morir? ¿Para qué voy a dar dinero en África si en Corea del Norte está muriendo gente? Representa, la gente que se ha quedado aquí tiene un problema, ya que aunque haya conseguido avanzar toda la etapa adulta, está en un momento quizás de cinismo, de hastío, de a mí me da igual porque yo he estado reflexionando y me da igual lo que piensen los demás, solo hago lo que me dé la gana, no me importa lo que piense, etcétera, ¿vale? Es lo que representa el diablo. Y después llegamos a la torre, una de las cartas más peligrosas de todo el tarot. La destrucción brinda la creación. Lo que estáis viendo es la torre de Babel y cómo Dios castigó a los que construyeron la torre de Babel por intentar llegar hasta el cielo. Es un toque de atención. Puede ser interno o externo, es una caída muy grande, mucho más que lo que pueden ser la muerte o los amantes, que son simplemente decisiones o cambios. Esto es una caída, es una hostia muy importante. ¿Por qué? Porque para llegar a la última parte tienes que haber destruido todo esto y volver a empezar de cero. La torre representa mucho volver a empezar de cero. Claro, tú vuelves a empezar de cero, pero no empiezas de cero como si fuese el mago, como si estuviese en el mago. Empiezas de cero ya sabiendo todo esto. Y así ya empieza el conocimiento total. Ya que el primer acercamiento al mundo espiritual, al mundo del inconsciente, se produce con la estrella, que es una carta muy importante. Ya que con la estrella tenemos que se empieza a ver el mundo espiritual representado con todas estas estrellas, valga la redundancia, ¿vale? Lo que dice esta carta es que tú, para poder empezar a recibir, tienes que expulsar, tienes que ayudar a los demás, ¿vale? Y lo representa con este agua cayendo, que es el yin y el yang, ¿vale? Pero aquí no acaba la cosa, ya que esta muchacha lo que está haciendo es ver las estrellas, pero las está viendo ahora mismo reflejadas en el agua. Si os fijáis, la mirada la tiene hacia abajo, está viéndolas reflejadas. Eso quiere decir que no está teniendo el conocimiento. Ahora mismo piensa que la manera de ver las estrellas es dar a los demás. Pero eso no es del todo cierto. Y no solo eso, sino que este pájaro amenazador, aunque aquí se dibuje bastante feillo, es un cuervo en otras interpretaciones, está esperando para pegarle un picotazo. Esto básicamente quiere decir que no te distraigas intentando buscar las estrellas, porque posiblemente también te pueda cazar, ¿vale? Y así llegamos a la luna. Ya estamos viendo el cielo. El cielo representa básicamente eso, el mundo, el todo, ¿vale? Ya lo estás mirando, ya lo puedes mirar de frente, pero ocurre una cosa, lo miras con terror. Aquí podemos ver a dos perros, uno salvaje, que es un lobo, y un perro domesticado, ladrando a la luna. Porque tienes miedo, estás empezando a ver el más allá y te da bastante miedo. Y no solo eso, aquí tenemos las lenguas de fuego, que fueron este toque de atención que ninguno de estos dos personajes se lo esperaba. Pero aquí sí vemos como puedes ver las lenguas de fuego y les tienes miedo. Pero esto conlleva una serie de cosas, ya que aquí también vemos dos torres como diciendo, vale, ya serás capaz de ver qué problemas te vas a encontrar, como en la torre, ¿vale? Y ya podrás mirarlos de frente, no como aquí que lo tienen de espalda. Pero detrás tenemos a la langosta que está esperando para atacarles, diciendo, sí, muy bien, pero no te centres en mirar tanto a lo lejos y céntrate más en el momento, porque esta langosta os va a pegar un zarpazo. Y así pasamos al sol, que frente a la luna, esto también es muy dual, ¿vale? Ya no tienes miedo a la parte espiritual, ya no tienes miedo al subconsciente, sino que estás caminando y te está apoyando, ¿vale? E incluso aquí podéis ver cómo ya a partir de aquí todos los personajes aparecen desnudos, porque las ropas representan por regla general las máscaras y los prejuicios que tenemos los seres humanos. Como empezamos, todos son con grandes ropas, porque son, excepto el amor, porque el amor verdadero es cuando conoces a la persona, o los padres, en este caso representados porque tú ya conoces cómo son tus padres, entonces pasan de ser esta figura autoritaria a ser dos personajes de ayuda, pero siempre son ya con grandes telas. Y aquí no, aquí te despojas desde el diablo, en el que ya te despojas pero para mostrar tu parte más oscura. Aquí ya te estás despojando completamente de tu ropa por regla general y te estás quitando la máscara o la imposición del mundo, ¿vale? Y llegamos al sol, en el que un joven renacido, después de haber visto las estrellas, haber visto la zona oscura, ¿vale?, haberse negado a ella, ya la acepta y empieza su camino final. Y el juicio, que es el tercer cambio real para entenderlo todo, ¿vale? Para por así decirlo, acabar tu viaje.
el juicio tenemos el último cambio real, el segundo cambio real lo tenemos en la muerte y el primer cambio real lo tenemos en la carroza. Esta es la última evolución, ¿vale? Juzga para no ser juzgado. Es el tercer cambio para ya acabar de entenderlo todo y ya estar siempre mirando al cielo y dejarte de tierra, dejarte de todo lo demás y estar mirando ya al plano espiritual. Y para acabar en el mundo. El mundo, abre tus ojos y mira. Básicamente acabas de entenderlo todo, acabas de verlo todo, podemos ver eso, las figuras, las 4 figuras que aquí se veían borrosas la primera vez que miramos al mundo, aquí ya las vemos perfectamente, y eso es un poco lo que representa, pues eso es básicamente la historia de cualquier ser humano en cualquier cosa. Entonces, una vez que tenemos esto claro, esto os lo he explicado en, yo que sé, en 5 o 10 minutos, hay vídeos y gente hablando del significado de cada carta durante horas y horas y horas, ¿vale? Esto es un acercamiento muy simple, ¿vale? Y muy simplón. Entonces, una de las maneras para lanzar las cartas, ¿vale? Básicamente es hacer una pregunta. Y una vez que hacemos una pregunta, le tenemos que dar la vuelta a 4 cartas para ver si lo que simbolizan, por ejemplo, la luna, es su significado real o su significado invertido. Entonces le damos la vuelta a 4 cartas y después de formular la pregunta, las ponemos así. Esperad, le voy a dar la vuelta, ¿vale? Porque la he lanzado para mí. Tenemos de hecho la carroza, la justicia y el diablo invertido. Y tenemos, la carta más importante es la del centro, ¿vale? Que es la carta que marca la respuesta. Aquí tenemos lo que nos impide avanzar y aquí lo que nos ayudaría a avanzar, ¿vale? Estos dos son cartas secuenciales o cartas. Entonces aquí ya depende de la habilidad del que lanza las cartas para saber interpretarlas o saber el mensaje que están intentando decirle para ayudarle con la vida. Esto no te está diciendo el futuro, esto no te está diciendo nada, ¿vale? Simplemente te está intentando ayudar a que tome una decisión o a qué es lo que tu subconsciente intenta transmitirte, ¿vale? Recordemos, como un test de Rorschach, unas manchas o algo muy intuitivo. Y nada, estas son las cartas, ¿vale? La simbología de las cartas del tarot. He estado de hecho con una tarotista que se dedica a lanzar el tarot y he estado leyendo un par de libros para informarme de esto. Me parece muy interesante, sobre todo porque eso no es algo mágico, es algo más de intentar sacar tu intuición, intentar sacar lo que te está diciendo, ¿vale? Al modo de sacar las cartas, interpretarlas y dejar que tu intuición trabaje y a la vez de tu intuición vaya avanzando tu subconsciente, ¿vale? Un poco es de qué de verdad quieres conseguir o qué de verdad quieres hacer sin tener todos los prejuicios que te marca el ego, ¿vale? Espero que os haya gustado, me parece súper interesante. Os aconsejo sobre todo lo más importante que os la echéis a vosotros mismos. Antes de liaros a echarlas, no llaméis por teléfono a tarotistas. Sigo diciendo que eso es un sacaero de dinero, eso no es lo que es el tarot en verdad, ¿vale? Y ponedme por aquí abajo si la habéis lanzado, si os ha gustado. Lo mismo, está súper resumido, tenéis decenas, cientos de libros profundizando mucho más en el significado de las cartas. Yo he hecho 3 pinceladas súper básicas, ¿vale? Lo quiero dejar aquí bastante claro. Nada, ponedme por aquí si os gusta, si no os gusta esta sección, la vuelta a esta sección, y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Un besazo enorme. Adiós.